Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy son tres temas importantes. Lo referente a la asignación de permisos. Ya vimos de cierta manera cómo podemos conceder permisos utilizando la instrucción run, pero pues no hemos hecho nada aún con la instrucción deny para quitar un permiso de manera explícita, ni el revoke, ¿sale? Entonces, simplemente para recordar cómo funciona esta parte de los permisos, siempre que nosotros querramos conceder un permiso, lo vamos a hacer con la instrucción run. Ahora sí, literal, la traducción de run en inglés al español es conceder, como ya lo habíamos mencionado. Y si recuerdan lo que vimos en la sesión pasada, en la demostración pasada, es cómo crear un inicio de sesión, que lo que iba a hacer es permitir conectarnos a nuestro servidor de base de datos, iniciar una sesión, valga la redundancia. Después creamos un usuario dentro de nuestra base de datos, ¿sale? El usuario o el inicio de sesión, sí, que creamos, que fue este, lo convertimos en un usuario de nuestra base de datos, ¿sale? De esta manera, aquí está, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a hacer con esto? Pues bueno, vamos a trabajar. Entonces, la parte de los permisos, que es algo interesante dentro del DSL, unos aspectos más importantes, porque es donde nosotras o nosotros vamos a poder determinar quién puede o no puede utilizar datos o utilizar objetos. Lo vamos a hacer a través de las tres instrucciones que habíamos mencionado, ¿no? Que es el grant, deny, revoke. Grant para conceder, deny para denegar y revoke para restablecer. Entonces, si yo quisiera conceder un permiso, sería de la siguiente manera: grant. Los permisos, aquí sí vale la pena hacer la aclaración que dependen del tipo de objeto. No todos los permisos trabajan con los mismos tipos de objetos. Podemos tener tablas, tienen permisos como el select, el insert, el delete, el update. Podemos tener un procedimiento almacenado que tiene un permiso de ejecución. O sea, varía dependiendo del objeto. En este caso, todavía no hemos visto dentro de nuestro curso funciones, procedimientos, triggers u otro tipo de elementos. Básicamente lo hemos hecho todo a través de tablas exclusivamente. Entonces, si nosotros quisiéramos conceder un permiso de consulta, sería algo así: grant select. Tal vez yo quiero dar otro permiso, puede ser un permiso individual o pueden ser varios. Entonces sería grant select. Vamos a suponer que en este escenario vamos a hacer un insert. Entonces vamos a conceder literal permiso de consulta e inserción sobre nuestro objeto. ¿Qué tablas tenemos actualmente en nuestra base de datos? Tenemos las tablas de categorías, marcas, medidas y productos. Entonces sería sobre el objeto marcas, por ejemplo. Y por último, ¿a quién se lo vamos a conceder? ¿A qué usuario? ¿Vale? Entonces, recuerden, no se les olvide que parte de lo que discutíamos en sesiones anteriores es que todos los permisos en la mayoría de los gestores de base de datos o herramientas como estas que estamos utilizando, SQL Server, manejan un esquema de seguridad granular. Es decir, que tenemos que ir pasando por una serie de filtros para poder llegar a los datos, ¿sí? Entonces, primero quedamos que deberíamos de tener un inicio de sesión, que fue este que creamos por acá. Después, dentro de la base de datos, con la instrucción create user, generamos un usuario, ¿sí? Ese es donde lo encontramos en nuestra base de datos, en la carpeta de seguridad, y por aquí en la subcarpeta de usuarios tenemos el usuario de taller, ¿sale? El inicio de sesión lo hicimos usuario de nuestra base de datos, ¿sí? Y ya por último, en el tercer filtro serían ya los permisos sobre los objetos, que es lo que estamos intentando hacer con esta pequeña demostración. Entonces, conceder el permiso de consulta e inserción sobre el objeto marcas, y después tengo que indicar a qué usuario o a qué rol, que en este caso el usuario se llama USR TBD. Aquí verifiquen cómo lo crearon, porque luego hay errores de dedo en la escritura, que sea igual. Entonces,
aquí, si lo tuviéramos que especificar, es los permisos que vamos a conceder, denegar o restablecer en algún momento dado. Cuando utilizamos la cláusula ON, se indican objetos sobre los cuales va a aplicar el permiso, y en la parte del tú es el usuario o rol. En unos momentos más vamos a platicar de los roles, ¿no? Entonces, la primera parte es qué permisos vamos a conceder, o sobre qué objetos, y tú, el nombre del usuario o el rol al que le vamos a asignar esos privilegios. Y aquí, una vez más, SQL nos dice literal qué es lo que hace. Concede los permisos de selección e inserción sobre el objeto, sobre la tabla marcas, al usuario USRTBD, ¿vale? Entonces esto, si lo ejecutamos, como tenemos un privilegio o un permiso de administrador, por eso les decía que se conecten con autenticación de Windows, porque su usuario de Windows es administrador, y para poder otorgar, conceder permisos, no olvidemos que debemos de ser o pertenecer a la función o rol de sysadmin, security admin a nivel del servidor. A nivel de base de datos debería ser DB security admin o DBO, ¿vale? Entonces, si ejecutamos esto, ya vamos a lograr que nuestro inicio de sesión y el usuario asociado a este inicio de sesión dentro de nuestra base de ejemplo de almacén, pues ya tenga permisos para poder consultar e insertar datos sobre esta tabla de marcas. Sobre las demás no, solamente sobre la tabla y el elemento que le dimos permisos. Bueno, aquí, perdón, se me abrió esta ventanita extra. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a verificar que realmente esto funciona? Pues podemos hacerlo de dos maneras, a través de las sesiones, ¿sí? Abriendo una sesión en la que nos conectemos con el inicio de sesión de taller grupo F o GF y ver hasta dónde podemos llegar. Aquí, bueno, recuerden que deben utilizar la contraseña del inicio de sesión con la que ustedes lo crearon. Ahí manejamos una contraseña pues que cubría ciertos elementos de seguridad, ¿sí? Al menos en la longitud, ¿sí? En la que combine letras, caracteres, símbolos, ¿vale? Y les voy a mostrar aquí la contraseña que estábamos utilizando, por si alguien no la recuerda y si utilizó los mismos valores que yo les proporcioné en el ejemplo anterior, la utilicen, ¿sí? Entonces, se las voy a colocar por aquí en un comentario. Entonces, el inicio de sesión de SQL se llama o se debería llamar TBD GF, y la contraseña, ahorita se las escribo, si es que he utilizado el mismo script, obviamente, debería de ser la siguiente. Entonces, esta es la contraseña que utilizamos si es que se quieren loguear con su inicio de sesión. Esta debería de ser. Aquí el código que utilizamos para crear el inicio de sesión fue este que está aquí. Si alguien por alguna razón no lo tiene, el inicio de sesión de SQL lo podría generar con este código. Entonces, primero creamos el inicio de sesión, después creamos nuestro usuario, ¿vale? Entonces, eso se los coloqué por si no tenían el acceso a los ejemplos anteriores o no lo habían ejecutado. Entonces, vean, yo lo voy a volver a crear un inicio de sesión que se llame TBD con esa contraseña. Me crea mi inicio de sesión. Yo lo voy a verificar en que, bueno, aquí una vez que yo lo creo con esto, como es un inicio de sesión, lo voy a buscar en la carpeta de seguridad a nivel de la subcarpeta de inicios de sesión. Aquí está, TBD. ¿Esto quién es? Pues el inicio de sesión que acabamos de crear con este código, y está en la carpeta de seguridad
a nivel del servidor. Ahora, para nuestro usuario de base de datos, que es esto que está aquí, recuerden que debemos estar dentro de la base de datos donde queremos generar el usuario, con la instrucción create user, nombre del usuario dentro de la base de datos y el inicio de sesión que va a estar asociado. Entonces, esto creo que ya lo había ejecutado. Ah, no, ahí está. Dentro de la base de datos de almacén, vean, aquí verificar que estemos dentro de la base de datos de almacén, porque si estamos en master o en cualquier otra, lo va a crear dentro de esa base de datos. Y si todo sale bien, en nuestra base de datos en cuestión, si me voy a la parte de usuarios y lo actualizo, aquí voy a encontrar este usuario. Entonces lo que hicimos con este código lo vemos aquí, ¿no? El usuario dentro de la base de datos, y para estar iguales les pedí que lo volvieran a hacer, y sobre esto es que vamos a asignar los permisos. Se supone que esto ya lo habíamos hecho anteriormente, pero bueno, lo volvemos a colocar para que no haya problemas en las demostraciones que vamos a realizar de aquí en adelante. Entonces, asumiendo que ya tenemos tanto nuestro inicio de sesión, que es este que está por acá, como nuestro usuario en la base de datos de almacén, ahora lo que sigue pues ya sería la parte de asignar permisos, ¿no? Entonces, podemos ejecutar esto, que es el conceder permisos de select inserción sobre la tabla marcas al usuario de taller. ¿Cuál es el usuario de taller? Pues este que acabamos de crear, es un usuario de base de datos. Entonces, lo voy a ejecutar. Ahí está. Dice comandos completados con éxito. A diferencia del create login y el create user, lo puedo ejecutar tantas veces como sea necesario, porque no estamos creando elementos, solamente estamos concediendo permisos, ¿sí? Y aquí podemos hacer la prueba de dos formas diferentes, ¿no? Parte como lo habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Aquí ven, yo voy a copiar esto. No olvidemos que ya nuestro servidor, en algún momento en las demostraciones pasadas, lo configuramos para que tenga una autenticación basada en Windows. Bueno, la cambiamos de Windows a autenticación de SQL, perdón. Entonces ya nos debe de permitir conectarnos utilizando un inicio de sesión y una contraseña creada dentro del propio gestor de base de datos, que es lo que hicimos hace unos instantes. Entonces yo voy a utilizar esos datos para conectarme acá. Entonces de la ventana de conexión me voy a enlazar al servicio de base de datos, y parte del problema que algunos tenían, que no recordaban la contraseña del usuario, por eso les pedí conéctense con Windows, porque ahí estamos como administradores. Aquí, si yo lo modifico y cambio autenticación de SQL, pondría mi inicio de sesión. ¿Cuál va a ser mi inicio de sesión? Bueno, con base a lo que creamos. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Aquí me voy a conectar al motor. Entonces, lo que yo voy a colocar en las cajas de texto, autenticación de SQL, pues que va a ser el inicio de sesión que generamos, que para este escenario se llama DVD, nada más, DVD. Y la contraseña, sí, pues sería la que nosotros especificamos por acá, ¿sí? En el nombre del inicio de sesión no es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas, pero en la contraseña sí. Ahí está. Y si le damos conectar, pues ya nos debería demostrar la sesión activa al servidor. Y aquí no olvidemos lo que platicábamos en sesiones pasadas. Aquí les dice en cada sesión, porque podemos tener n número de sesiones dentro de nuestro servidor por múltiples usuarios, múltiples aplicaciones. ¿Con qué inicio de sesión es? Este que tenemos por aquí es nuestra autenticación basada en Windows, donde somos o tenemos privilegios de sysadmin o de administradores. En el que tenemos en la parte inferior es un inicio de sesión de SQL. Ya explicamos en su momento pues cuál sería la diferencia. Es esta parte de la diagonal y el nombre del equipo, el nombre del dominio. Y ahí estamos conectados con un inicio de sesión de SQL. Si yo expando la parte de base de datos con la sesión
controlada por SQL, veo las bases de datos, pero si quiero ingresar a alguna de ellas, sí, que no sea la de almacén, yo por ejemplo tengo esta base de datos de biblioteca, me marca un error, porque no soy usuario de la base de datos, ya me pude conectar al server, pero no soy usuario. Vean, si yo me voy a alguna otra, pues no me va a mostrar nada, y donde sí me va a dejar expandir o explorar un poco es en la de almacén. ¿Por qué? Porque ya hicimos esto, ya indicamos que íbamos a configurar a nuestro usuario de taller como un usuario de la base de datos de almacén. Y ahora, con el run, ¿qué es lo que obtenemos? Acceso a las tablas o objetos sobre los cuales tiene permisos. Y recordamos y sabemos perfectamente bien que la base de datos de almacén tiene la tabla de productos, categorías, medidas, etcétera. Pero aquí, si se dan cuenta, única y exclusivamente podemos ver a la tabla de marcas. ¿Por qué? Porque es la única tabla sobre la cual le asignamos algún tipo de privilegio. Entonces, es por eso que aquí nos está mostrando esa tabla. Y voy a hacer lo siguiente para cuestiones del ejemplo. Aquí un detalle que es parte de lo que vamos a analizar en unos momentos más. Yo puedo conceder permisos, puedo conceder múltiples permisos, pero en los objetos sí lo tenemos que hacer de manera individual. Entonces yo pudiera decir que quiero que ahora tenga permisos sobre categorías y lo tendría que hacer de manera individual. No puedo colocar categorías, coma marcas, coma medidas, porque esto no nos va a dejar hacerlo. Si se dan cuenta, pues ahí me está marcando ya un error, ¿sale? Es el detalle o la limitante con esta instrucción, que solamente puedo ir asignando por un objeto en específico. Entonces, ejecuto esto, o ejecuten ustedes también. Ahí está, no me marca error, ¿sí? Y si yo actualizo aquí mi sección de tablas, ¿qué va a suceder? Que ahora también voy a ver la tabla de las categorías. ¿Y por qué lo podemos ver? Porque le concedimos algún tipo de privilegio a nuestro usuario, que en este sentido fue el select y el insert sobre la tabla de categorías, y es por esto que la puedo ver acá. Entonces, esa es una forma, si lo queremos hacer la comprobación de forma visual. Y la otra, que tal vez sería un poquito más rápida, y más cuando estamos en esos entornos de prueba, es utilizando la impersonalización. ¿Qué es la impersonalización? Que temporalmente un usuario con privilegios elevados, como un sysadmin, security admin, DB owner, tome temporalmente el perfil de otro usuario. Y aquí yo lo que voy a hacer es decirle que a partir de este momento, todo lo que ejecute dentro de esta consulta, lo voy a hacer como si fuera el usuario USR TBD. Cuando ejecute esta línea de código, lo que voy a hacer es temporalmente convertirme en el usuario y voy a tener todos los permisos, todos los privilegios, todo el perfil que tenga el usuario de taller. ¿Vale? Lo voy a hacer y vean cuál va a ser en este caso el resultado. Lo ejecuto, aparentemente no pasa nada. En este momento es como si yo hubiera iniciado sesión con el usuario. Y vean, voy a intentar hacer un select asterisco from marcas. ¿Lo voy a poder hacer? Pues claro que lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque aquí arriba, dentro de nuestra consulta, nosotros le concedimos ese permiso. Si recuerdan, esto fue lo que hicimos, ¿no? A este usuario le dimos un permiso de select sobre la tabla de marcas. Entonces, lo voy a ejecutar. Y aunque la tabla obviamente ahorita está vacía, no, miren, sí tiene datos, se olvidó que en el script sí tenía datos, me deja hacerlo. De la misma manera, si yo consulto categorías, me deja hacerlo. ¿Vale? Ahí está, categorías lácteos, cereales, enlatados. Pero si yo hago una consulta sobre productos, vean qué es lo que va a suceder. Me va a marcar aquí una excepción en la que me dice que yo no tengo, como usuario de taller, concedido el permiso para que haga yo una consulta, un select,
sobre el objeto de productos, ¿vale? No lo puedo hacer. Tendrían que otorgarme o concederme dicho privilegio. En algún momento también quisiera consultar la tabla de medidas, aunque la tabla existe, porque yo sé que existe, me dice que no tengo permiso, porque no hay ningún sysadmin, security admin, dev owner, dev security admin que me haya otorgado ese privilegio para trabajar con los datos, ¿vale? Ahora, vamos a decir, le voy a conceder el permiso, ¿no? Vamos a decirle por acá que voy a hacer un run select. Ahorita lo voy a manejar solo con el select sobre las medidas. Y ahora, ¿esto va a funcionar? Pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque recuerden que tomamos temporalmente la personalidad de ¿quién? Del usuario de taller, el cual no tiene privilegios, no tiene permisos para hacer eso, ¿sale? Entonces aquí, pues lo que tendríamos que hacer es regresar a nuestro rol de administrador. ¿Cómo regresamos a nuestro rol de administrador? Vamos a ejecutar un comando que es el comando revert. Entonces con el comando revert regreso a mi rol normal, que es de un sysadmin. Vean, ahí está. Y ahora sí que vuelvo a ser administrador, ya puedo conceder permisos. Si lo checamos por aquí en la ventana de resultados, pues ya no hay ningún problema y ya lo hizo. Y mi usuario, si actualiza aquí los objetos disponibles, ya voy a poder ver la tabla de las medidas. ¿Qué operación voy a hacer o voy a poder realizar con las medidas? Únicamente consultar. Entonces, a ver, hagan esa verificación o compruébenlo para que vean que sí funciona como esperamos. Y bueno, aquí yo puedo asignar, como les decía, múltiples permisos dependiendo del objeto. Entonces, eso sería para conceder, otorgar permisos, ¿vale?